que hasta ahora vamos a hacer un foro, un debate sobre un tema que nos debe preocupar a todos y a todas. ¿Qué hacer con niños, niñas, adolescentes en época de digital, de redes sociales, donde el internet predomina, donde los hábitos de uso, de consumo de contenidos, de juegos, han hecho que incluso afectan la salud de los niños, niñas y adolescentes? Se ha planteado ya varias veces el tema de la regulación. Hay algunas regulaciones en el país, pero el tema lo vamos a hablar con varios expertos. Es verdad que es un honor para mí tener en primer lugar a una colega, una querida amiga que en este momento preside el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos del Niños, Niñas y Adolescentes, el IDENA, Anaí Arismendi, además de la casa, nuestra querida Anaí. Pero además nos acompaña José Ángel Rodríguez, quien es abogado especialista en derechos de niños, niñas y adolescentes y fue vicepresidente del Comité de Derechos de Niños de Naciones Unidas, en donde también no hubo, sino que hay también un debate abierto sobre este tema. Y también nos acompaña Isalí Mateus, ella es psicóloga, docente universitaria, actualmente preside el Consejo Superior de la Universidad Nacional Abierta y es miembro del colectivo Psicólogas y Psicólogos por el Socialismo. Gracias a los tres. Yo quisiera comenzar por Anaí, que tiene en este momento la representación institucional. Hay necesidad de regular. El IDENA se ha planteado líneas de investigación, programas para atender este tema en particular. Sí, bueno, primero saludarte y saludar a José Ángel, Salif, que de verdad para mí es también un honor importante poder compartir panel con ellos y ellas, de todos los usuarios y usuarias, sobre un tema que sin duda es un debate mundial, pero que también es un debate en el país. Que además es un tema que llama primero a la corresponsabilidad de todos y todas, al Estado, la familia y la sociedad, que si bien es cierto, puede desarrollarse en el ámbito y debe desarrollarse en el ámbito legislativo, donde nos puedan dotar de mayores herramientas para abordar la temática, es sobre todo un tema también preventivo, es un tema sobre todo de formación y de que avancemos en las vías de las resoluciones de conflictos y una cultura de paz que nos permitan abordar de distintas perspectivas una situación, una expresión, en este caso del acoso escolar, que puede darse tanto verbal, física, psicológica, y que hoy se acerca con todo el tema de las redes sociales y en consecuencia también con el ciberacoso. En el país ciertamente hay un porcentaje, quizás un promedio de 20-25% de muchachos que han sufrido de una u otra manera de acoso escolar. No es tampoco una temática nueva, pero que sin duda con todo lo que fue el impacto que tuvo en Venezuela y en el mundo, el periodo del COVID, el confinamiento, incrementó las cifras y desarrolló en consecuencia, digamos, muchas conductas o frustraciones o conductas agresivas en los niños. Tiene un impacto también como consecuencia de la migración inducida. Muchos de los muchachos que al final también agreden a otros son generalmente también víctimas de alguna situación familiar o social, por lo que cualquier abordaje debe hacerse de una perspectiva integral. Es decir, porque al final estamos hablando de jóvenes, la mayoría adolescentes, entre 11 y 18 años, que desarrollan este tipo de conductas y a las cuales hay que dotar de distintas herramientas y también hay que abordar a las familias, a ver cuál es la situación interna de nuestra experiencia. Legislación sobre el tema, la LOMNA establece también alternativas ante la violencia escolar. Los muchachos y las muchachas en el país a partir de 14 años tienen responsabilidad penal cuando estamos hablando de hechos que trascienden lamentablemente a lesiones de diversos tipos o de amenazas que pueden estar también tipificadas en el marco de la ley, inclusive del Código Penal, pero que yo insisto, y como siempre establece la doctrina también de la LOMNA, siempre todo lo que tenga que ver con privativas de libertad debe ser la última opción, digamos, porque temas como este a veces siempre desarrolla una tendencia de que, bueno, que todo debe ser punitivo, y realmente son temas que debemos abordar nosotros social e integralmente. Y más bien abocarnos, como estamos haciendo todos los organismos, de manera articulada y en distintas líneas cada uno, en todo lo que es el trabajo preventivo en las escuelas, con la comunidad, escuelas de padres, crianza amorosa, dotar de herramientas también a los profesores y a las profesoras, porque a veces
no tienen o no detectan a tiempo, de que los padres puedan estar a tiempo de algún cambio de conducta de los muchachos o las muchachas en el hogar, porque estos son temas que a veces los muchachos no los plantean, sino lamentablemente casi cuando ya están muy avanzados, y sin duda poder también actuar preventivamente, porque a la final esta trae como consecuencia una muchacha que es víctima de acoso en cualquiera de sus expresiones, puede terminar no solo con situaciones de depresión grave, sino también con inducción al suicidio. Ana, y tú estás refiriéndote sobre todo al tema del acoso escolar, pero es que hay otros problemas. Vivimos hace pocas semanas situaciones con retos que se hicieron virales y que afectaron la salud, inclusive ya al llegar a la muerte de niños y niñas. En el tema del uso y abuso de dispositivos digitales, o sea, niños y niñas que ya no tienen ni siquiera actividad física porque abren los ojos y se pegan a un teléfono, a una tableta. Desarrollan otro tipo de adicciones. Hay como varios aspectos. Yo quisiera dar la palabra a José Ángel Rodríguez, porque creo que José Ángel, por el trabajo que le ha tocado desempeñar, tiene una visión amplia del tema en el mundo, ¿no? Tú bien lo decías, no es un problema de Venezuela, pero nos tiene que preocupar. Bueno, como siempre, Esther, sumamente agradecido por tu invitación. También un saludo a Anaís, tantos años conociéndonos, y un honor también compartir un espacio con la psicóloga. Fíjate, Esther, algo bien interesante, ¿no? El Comité de los Derechos del Niño, en su momento, en el año... elaboró una observación general, la observación general número 25 en el año 2021, relativa a los derechos de los niños en relación al entorno digital. Yo me atrevería a decir de que si bien se elaboró en el 2021, nos quedamos cortos, ¿no? Porque quizás en esa época no teníamos todavía elementos para valorar el impacto tan profundo que tiene el mundo digital en la niñez, en la adolescencia y en todos nosotros, ¿no? Yo me atrevería a decir que no solamente es un fenómeno, sino es un cambio de era. Básicamente un cambio de era como lo fue quizás la revolución industrial a finales del siglo XIX. Es decir, que permea, impacta toda la vida. O sea, todos los aspectos de la vida, de la niñez, de la adolescencia y también de los adultos, por supuesto, lo cual nos lleva a un mundo de retos y desafíos que es necesario abordar. Isalif, como psicóloga, yo quisiera que nos comentaras lo que es la experiencia de atender a niños y niñas, porque ya se han desarrollado conductas, yo no me atrevo a hablar de patologías, en todo caso tú eres la experta, que preocupan en niños y niñas. Yo hago referencia solo a una anécdota, una amiga de mi hija que tiene un bebé de 1 año y medio, y para que se quede tranquilo le dejaba jugar con el celular. Nada más por ahí te lo dejo. Bueno, mira, gracias por la invitación. Encantada de compartir el panel con dos personas tan cualificadas en el área de los derechos del niño, niña y adolescente. En realidad los efectos han sido impactantes. Como dice el doctor aquí, es un cambio total y absoluto de sociedad. Los estudios, aunque no son concluyentes, apuntan a que hay modificaciones incluso estructurales a nivel cerebral y a nivel de procesamiento de la información. ¿Ok? A mí primero me gustaría como encuadrar, contextualizar el tema del uso de las redes sociales, ¿no? Así como en la década del 60, 70 se dio un debate muy fuerte sobre los efectos de la televisión en los niños, y eso hizo que se regularan los horarios de transmisión de algún tipo de contenido. Bueno, recordemos que hubo niños que se creyeron Superman y se lanzaban con una broma a volar. ¿Okay? Recordemos que eso sucedió
a los inicios de la televisión, pues, ¿no? Estamos viendo algo similar, pero mucho más complejo. A nivel mundial existen no menos de 120 redes sociales clasificadas en diferentes categorías. Y las predominantes son las que ya conocemos y sabemos quién o quiénes controlan ese contenido que está en las redes sociales. Eso es un primer elemento que todos tenemos que tener conciencia, pues, ¿no? En relación a que las redes sociales no son el aparatico así que uno maneja o domina a su gusto, sino que es una información y te está bombardeando sistemáticamente con un conjunto de temas y de contenidos sobre los que realmente el usuario no tiene el control absoluto. Eso hay que tenerlo claro. Lo segundo es que las redes sociales te van presentando y le van presentando a los niños, a los jóvenes y a los adolescentes una realidad virtual. Y mientras más tiempo pasa el niño, el joven o el adolescente viendo esa realidad virtual en la que hay dos elementos fundamentales, ¿no? El primero, la banalización de absolutamente todo en la vida. Todo se banaliza. Incluyendo la violencia, la muerte, el sexo, todo. Todo se banaliza. Y en segundo lugar, un ideal de forma de vida en el que todo el mundo anda en yate, es precioso, tiene una forma, un estereotipo, ¿verdad? Entonces esa realidad virtual, mientras más tiempo pasa el niño, el joven, el adolescente, en esa realidad virtual, más difícil se le va a hacer enfrentar la realidad real. Porque la realidad es mucho más poderosa que la virtualidad. Entonces hay estudios que ya han determinado, que determinan que el mecanismo implementado para producir placer es utilizado por las redes sociales, por los famosos algoritmos de las redes sociales, para que los niños, las niñas, incluso nosotros como adultos, nos quedemos enganchados en ella. Mientras más tiempo pasamos, más tenemos o se nos va conformando una percepción del mundo que va a chocar con la realidad. Y si un niño, niña y joven, cuando va a la realidad no tienen los mecanismos para afrontar la diferencia. Bueno, pero es que si los adultos nos cuesta tener mecanismos, imagínate tú, imagínate los los niños jóvenes. y los Por lo tanto, este es un tema que realmente debe ser de ocupación. De ocupación como lo es en este momento, y que debe de alguna manera abordarse desde su complejidad y con programas masivos de formación de la población, porque ahorita hablamos de los niños, niñas y adolescentes porque vemos que, bueno, se produce el tema del acoso que se incrementa. Además, recordemos que el confinamiento la pandemia obligó a hacer uso extensivo de los medios digitales, y bueno, y que de alguna manera eso condiciona a un grupo de jóvenes en este momento, incluso a nosotros mismos, a retomar la vida desde otra perspectiva, ¿no? Así es. Sí. Fíjate, yo me he hecho este marco de estas 3 primeras intervenciones y les recuerdo rápidamente a quienes nos están escuchando, nos están viendo, que estamos conversando con Anaí Arismendi, José Ángel Rodríguez e Isalit Mateus, periodista, comunicadora, gran activista por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, actual presidenta del IDENA, José Ángel abogado, experto en derecho también de niños, niñas y adolescentes, y Isalit Mateus es psicóloga. Sobre este tema del entorno digital, creo que es la palabra que engloba mejor todos los aspectos de este fenómeno al que estamos haciendo referencia. Brasil hace unas semanas prohibió el uso de teléfonos inteligentes en las escuelas primarias y secundarias. Una legislación que entra en vigencia ahorita, este mes en febrero,
no es el único país que ha hecho esto. ¿Es necesario hacer eso en Venezuela, Anaí? Sí, bueno, fíjate que tú iniciabas comentando sobre la posible legislación en materia de lo que significa el acoso escolar. En la Asamblea hay una iniciativa al respecto que está en debate. También en la Asamblea y en estos momentos una iniciativa sobre el tema de las redes sociales, de las redes digitales. Ciertamente es necesario, no es solo en Venezuela, no solo en Brasil, se han aprobado leyes también en Europa, en Reino Unido, en distintos países, sobre el impacto que está teniendo la generalización de la cultura de la violencia, cómo se masifica a través de las redes digitales. Porque ciertamente estamos en un cambio, digamos, de sociedad por el papel que viene jugando la hiperdigitalización en la cual vivimos, que se acentuó producto del confinamiento y todo el tema del COVID, pero que a la final tiene ciertamente 5 o 6 familias al frente. Es decir, es una sociedad donde también se mueven muchos intereses, por lo tanto este es un tema en el cual tiene también rostros responsables. Por eso es que es importante el avanzar en el ámbito legislativo. Ha sido importante la iniciativa de la acción que se tomó ante el Tribunal Supremo de Justicia, y es también importante el debate que se pueda dar en Naciones Unidas, que es un debate que se queda corto porque hasta ahora solo ha surgido la resolución 25 de hace 2 años. Hay debates sobre la necesidad de un entorno digital y seguro, pero y seguro para los niños y adolescentes, y una información adecuada a su desarrollo, pero a veces no se logra avanzar mucho por los intereses que hay. Porque estamos hablando de 5 o 6 corporaciones digitales transnacionales, que son las que al final están decidiendo cuáles son los contenidos, los algoritmos y cuál es la cultura que en materia de violencia se está imponiendo para toda la sociedad, y entre ellos niños y adolescentes. Eso obliga sin duda a legislaciones que los protejan más allá de lo que ellos dicen de colocar, digamos, aplicaciones para que puedan o no acceder a cierto tipo de información, porque a la final toda la producción de contenidos está naturalizada por la violencia. Es decir, los muchachos de por sí crecen con videojuegos, que cuanto más personas tú mates, más tú vas ascendiendo. No asciendes por, digamos, estudiar otros valores, sino en la medida que tú vas matando gente en los videojuegos, y hace que la violencia entonces vaya siendo divertida, que se piense que no tiene ningún tipo de responsabilidad, y por eso es que es tan importante todas las campañas de prevención, toda la información, y en el caso venezolano que los muchachos conozcan que a partir también de 14 años tienen responsabilidad penal, que los padres y aquellos adultos que inciden en este tipo de conductas tienen responsabilidad, y que tomemos todos conciencia de hacia dónde y la magnitud que está teniendo todo el tema de las redes cuando hablamos de los redes digitales y todos los elementos. Hay que seguir el ejemplo de Brasil, hay que prohibir el uso de teléfonos celulares. Pero es que Venezuela viene dando un ejemplo también en esa materia, porque fíjate, está demostrado, como le decía la autora, desde el punto de vista neurocientífico incluso, que un muchacho antes de los 12 años no necesita un teléfono inteligente. Por el contrario, le atrofia su desarrollo, es decir, su capacidad motriz, su capacidad de reflexionar, es decir, el elemento que antes pensamos que podía dar seguridad a las familias, bueno, que el muchacho te llame dónde está, que es más que suficiente, dónde está el niño, un teléfono normal, hoy se vuelve un elemento inseguro, porque el muchacho tiene una herramienta en la mano que no sabe cómo administrar la cantidad de información que tiene, que está teniendo impacto físico real, o sea, no solo psicológico, en todo su desarrollo neurológico, y que obliga entonces al Estado, evidentemente, a tomar decisiones en la materia. José Ángel. Sí, bueno, fíjate que recientemente, y esta información curiosamente, y lo señalo por algo, me lo dio la inteligencia artificial, ¿no? Lo cual es otro tema, ¿no? Es otro tema. Es otro tema también interesante, porque ya estamos pasando de los medios digitales a la inteligencia artificial, que va a ser lo que quizás domine buena parte del debate. Fíjate que el Parlamento australiano aprobó recientemente la primera ley, ellos dicen, de el mundo, que restringe el acceso a las redes sociales a partir de los 16 años, ¿no? Como tope. Incluso ellos, y como bien señaló Anaí, hay varios países que van, digamos, como que en la misma línea. Y sin embargo, y fíjate que estas legislaciones tienen como que algunos aspectos en común. La primera, que es pedir a las empresas tecnológicas que tengan mecanismos de verificación de edad efectivos, ¿no? Eso digamos como que un parámetro, ¿no? Que los fabricantes incluyan, los de teléfonos, computadoras, incluyan por defecto herramientas de control
parental, los cuales son muy fáciles de evadir en la actualidad, ¿no? Así es. La advertencia, y esto es bien interesante, de que sus productos son potencialmente dañinos. Así como la advertencia que en las cajas de tal cigarrillos. cual, como lo dicen los cigarrillos y como lo dice el alcohol, porque ya hay suficiente evidencia, y la licenciada ya lo mencionó, sobre los efectos dañinos que en la psiquis traen las redes sociales, ¿no? Y esto es muy importante, las limitaciones o prohibiciones para usar sobre el uso de redes celulares en las escuelas, ¿no? Sin embargo, ¿verdad? Yo creo que hay que poner, digamos, como que las cosas en la balanza. La pregunta que nos podemos hacer, y es objeto de debate, ¿deberíamos ir hacia una prohibición o deberíamos ir a un uso controlado? Es decir, a un proceso de formación de la niñez y de la adolescencia en el uso crítico de las redes sociales, en una educación, o sea, si deberíamos más bien, digamos, dar énfasis en la formación crítica sobre el uso de las redes sociales, así como en un momento se previó, o ambas cosas y educación crítica. Sí, claro. Ese tema lo vamos a dejar para el próximo segmento. Lamentablemente Anayaris Bendy no nos va a poder acompañar en el próximo segmento. Yo creo que se va a ir Anaí picada con la respuesta a ese tema. Pero bueno, Anaí, 30 segundos antes de irme, fíjate, yo creo que ambas cosas son importantes, porque no le puedes dejar solo a los muchachos si no tienen las herramientas, aunque hay que desarrollar el uso crítico, un tema que hoy es de alta complejidad y que tiene cultura en Venezuela. En Venezuela en la década de los 90 se veían más 9.000 horas más de televisión que de clase. Éramos uno de los países más teleadictos del mundo. Hoy somos un país donde hay más teléfonos incluso que personas. Es decir, hay el tema de la digitalidad, del uso inadecuado a veces de la tecnología, tiene mucho que ver con muchas características sociales nuestras que amerita entonces, sin duda, legislaciones para que orienten, y evidentemente el tema formativo, que siempre es fundamental, y el uso crítico de los medios, que es una deuda que está en la legislación venezolana, incluso en la legislación educativa y también en la LOMNA, que nosotros debemos avanzar en esa materia sin duda. Anaí, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Exacto. Un placer. Te esperamos nuevamente porque hay otros temas del trabajo de Lidena que nos gustaría desarrollar, y bueno, siempre bienvenida. Esta es tu casa, además. Sí. Nosotros vamos a la pausa y al regreso seguimos conversando del tema con José Ángel Rodríguez e Isalí Mateus.